Acerca de andando en la gracia de Dios para ver lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Para andar en lo sobrenatural de Dios. Entonces hay un secreto para que nosotros tengamos un respaldo sobrenatural en nuestras vidas y veamos milagros, es andar en la gracia de Dios. Génesis capítulo 6 verso 8 dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y qué le produjo esa gracia que halló delante de los ojos de Dios? Que cuando vino el diluvio, él y su familia fueron rescatados. Todos los demás perecieron, todos los demás se ahogaron, pero él y su familia fueron guardados porque halló gracia delante de Dios. La gracia de Dios entonces nos preserva, nos libra del juicio. La gracia de Dios hace que tengamos una bendición especial de protección. Noé fue guardado con su familia en ese diluvio que se los llevó a todos. En el libro de Nehemías capítulo 1 verso 11, la palabra del Señor nos está hablando y nos dice acerca de este hombre de Dios. Y vamos a leer allí en Nehemías, ¿cierto?, donde la palabra del Señor nos dice que él, en el capítulo 1 versículo 11, dice la palabra así: que él halló gracia también. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías le pidió a Dios que le diera favor, buen éxito y le diera gracia ante un rey. Recuerde que Nehemías era solo un sirviente, era un esclavo, y él necesitaba hacer un gran proyecto que bendeciría a toda su ciudad y a todo su país. Pero él veía la situación muy lejana, mas sin embargo, cuando obramos en la gracia, lo imposible se hace posible. Y entonces él le dijo, Dios permitió que le pudiera hablar a un rey, siendo un esclavo, le pudo hablar a un rey de un proyecto que Dios le había dado, de un proyecto para bendecir a muchos, y dice que halló gracia ante el rey. Y el rey le dio permiso, y el rey le dio recursos, y el rey le dio gente, y el rey le dio documentos, y el rey le dio oportunidades, porque Nehemías no fue en su propia fuerza, Nehemías fue en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Entonces vamos a ir tomando entonces esa nota. La gracia es ese favor de Dios sobre nosotros, es esa misericordia que se expresa sobre nosotros. Es esa intervención de Dios sobre nosotros para que le caigamos bien a la gente, para que hallemos aceptación ante las personas, para que se nos abran las puertas, para que lo imposible se vuelva posible. La gracia de Dios es ese regalo que Dios nos da para solucionar nuestros problemas, para solucionar nuestras enfermedades, para superar nuestras crisis. La gracia de Dios es ese regalo que Él nos da para que podamos ver lo imposible hecho posible. ¿Estamos de acuerdo? Y tú necesitas la gracia de Dios. Que la gracia de Dios fluya como en Nehemías, ¿cierto que sí? Cuando se enfrentó a un rey, pero ese rey se abrió su corazón a Nehemías, le dio todo lo que Nehemías necesitaba, se le abrieron las puertas porque la gracia de Dios estaba con él. Diga conmigo: yo necesito, fuerte, yo necesito, es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Queremos abrir las puertas con nuestra propia fuerza. Queremos como imponer que se abran esas puertas, y esas puertas muchas veces están cerradas totalmente. ¿Cierto? Queremos que se nos abran oportunidades, territorios, que los recursos económicos vengan, que tengamos contactos, pero como que vemos que todo se cierra porque muchas veces queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero recuerde que la palabra de Dios dice: no con fuerza, no con ejército, no con espada, sino con mi Santo Espíritu.
Les quiero animar que nosotros le podamos decir a Dios: Señor, yo no quiero luchar en mis propias fuerzas para lograr las respuestas que yo necesito empresarialmente. Cierto, quizá usted tiene una empresa y usted está luchando solo con sus propias fuerzas, pero quizás que usted está confiando en la preparación que usted tuvo intelectual, está confiando en su sagacidad, está confiando solo en lo que usted sabe. Pero hoy le animo a que, claro, Dios va a usar lo que usted sabe, pero le animo a que hoy más bien dependamos de la gracia de Dios para que se nos abran puertas, para que vengan recursos, para que venga la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos hacer esto? Que la gracia de Dios fluya para que veamos lo imposible hecho posible en el nombre de Jesús. Esther capítulo 2 verso 9 nos dice la palabra: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor casa de las mujeres. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Una mujer, una joven huérfana, ¿cierto? Una mujer judía huérfana, sin muchas posibilidades de lograr nada en la vida. ¿Cierto que sí? Una persona quizá marginada o apartada, estigmatizada. Pero dice la palabra que cuando necesitaban una reina, esa mujer estigmatizada era candidata para reina. ¿No dicen amén? Cuando necesitaban una reina en un gobierno, esa joven despreciada aplicó. ¿Pero por qué aplicó? No porque fuera muy hermosa, sino porque la gracia de Dios estaba con ella y llegó a ser la reina de ese gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que ella halló gracia. ¿Cierto? Quizá usted es una mujer que se siente sin ninguna gracia, dice: no soy agraciada, quizá dice: no le caigo bien a la gente. Quizá Dios va a colocar gracia en usted, mujer, en esta hora. ¿Cuántas reciben esa gracia de Dios? Porque cuando la gracia de Dios está sobre usted, usted se hace una persona especial, una persona que haya favor ante la gente. ¿Cierto que sí? Usted lo que necesita, hermana, es la gracia de Dios. ¿Cierto que sí? No necesita ser Miss Universo, ¿cierto? Y tener medidas de ¿cuántos? 90, 60, 90. Lo que usted, mujer, necesita es la gracia de Dios. ¿Cuántas mujeres toman eso en sus vidas? Necesitamos la gracia de Dios. Y esta joven sencilla llegó allá a ese reino, y dice la palabra, tome la palabra en esta hora. Dice que ella halló gracia a los ojos, y dice que ante los ojos. ¿Y qué pasó? Cuando halló gracia, hicieron que le dieran le dieran atavíos, o sea, por la gracia vinieron vestidos, pero también vinieron alimentos, o sea, vino provisión. Y no solo eso, le dieron 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevaron a la mejor casa que había en ese tiempo. Dele gloria a Dios con ánimo, ¿cierto que sí? La gracia de Dios hace que le den a usted lo mejor. La gracia de Dios hace que le den lo que usted necesita. La gracia de Dios hace que se le abran las puertas. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos necesitamos la gracia de Dios? ¿Cierto que sí? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a fluir en la gracia de Dios, para que, como estos personajes que vemos en la Biblia, podamos ver cosas que humanamente no son posibles. Lo que tú necesitas es que fluya en ti la gracia de Dios. En el libro del Éxodo capítulo 3 verso 21 nos dice la palabra del Señor así: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Qué dice la palabra? Yo daré a este pueblo gracia. ¿Cuántos somos ese pueblo que Dios les da gracia? Y dice entonces, para que no salgan con las manos vacías. Versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, vienen los recursos que tú necesitas. Necesitas recursos. El problema no es la plata. Muchas personas piensan: Señor, dame plata. Pero lo que tú necesitas es la gracia. Y con la gracia de Dios las demás cosas llegarán.
¿Cuántos queremos esa gracia de Dios? Yo les quiero animar que usted sea una persona que dice: esta palabra es para mí. Y que usted diga: yo no voy a dejar que esta palabra pase por encima de mi cabeza, sino que yo voy a tomar esta palabra para mi vida, porque yo quiero que mi vida sea mejor. Yo quiero llegar a un nivel superior del que estoy viviendo. Yo quiero ver lo que nunca yo he visto. Yo quiero ver los milagros de Dios por su gracia en mi vida. Ojalá hayan corazones que están abiertos para recibir lo que Dios tiene en esta mañana. Dice el libro del Éxodo capítulo 11 versículo 3: Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. La gracia de Dios hace que usted sea reconocido como alguien importante, no como alguien indeseable, no como alguien que nadie lo quiere, ¿cierto? No como alguien que dice: no, que no venga por acá, sino que la gracia de Dios hace que usted haya aceptación, que la gente lo quiera, que la gente lo aprecia y que la gente quiera que usted esté cerca a ellos. Dígame una cosa: necesitamos la gracia de Dios. Quizá usted lo rechazan, que usted no le cae a nadie bien. Dice: pero ¿por qué es que yo no le caigo a nadie bien? Vamos a pedirle hoy al Padre que envíe gracia sobre todos nosotros, para que empiecen a suceder cosas maravillosas de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el libro de Éxodo 12:36: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Es decir, que vino mucho respaldo de Dios por la gracia. El apóstol Pablo allí en el Nuevo Testamento ya dice en el capítulo 15, por favor vamos allí, en el versículo 10, la palabra del Señor nos dice, 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo fue el gran apóstol, el hombre que llenó el evangelio con la palabra del evangelio, con la palabra de Dios. La palabra llenó todo el territorio que nadie había podido llegar. Cierto que sí, él dice que había trabajado más que los demás. Cierto que era un hombre de verdad de Dios, dice pero era por la gracia. Él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer de usted personas de gran influencia en Colombia? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo una persona de gran influencia en las naciones? De gran influencia en sus empresas, en sus universidades. ¿Lo toman o no lo toman? Es que la palabra de Dios no debe ser solamente a la mente, sino que la palabra de Dios tiene que ser práctica. Es decir, que usted salga aquí empoderado, y por la gracia de Dios usted pueda decir como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Que usted no se quede estancado, que usted no se quede ahí pegado como años ahí en lo mismo, sino que usted pueda decir: mi Dios me llevará a lugares de bendición para su gloria. Lograré hacer unas cosas significativas para la gloria de Dios, pero no yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Que nadie que está aquí piense que su futuro es un futuro de fracaso. Quizá lo fue atrás, antes, pero que usted pueda pensar: desde ahora en adelante mi vida cambia, porque no voy a luchar en mis propias fuerzas, sino que voy a luchar en la gracia de Dios. Va a ser la gracia de Dios la que va a fluir a través de mi vida. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 15 verso 19, dijo de la siguiente forma: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es lo que estábamos diciendo. Tuvo un ministerio sobresaliente, pero era por la gracia de Dios. Quizá tú tienes un ministerio muy limitado, un ministerio muy corto. Tienes que decirle: Señor, que tu gracia fluya en ese trabajo que tú me has dado con los niños. Cierto que sí, si eres una maestra de niños, si eres un líder de jóvenes, de adolescentes o de hombres, de mujeres, dile: Señor, que ese trabajo que tú me has dado sea un trabajo que avanza, que prospera, que hay resultados, porque tu gracia está fluyendo a través de mi vida. Pero también los empresarios, ¿cierto? Hay muchos empresarios que están tristes porque su empresa no surge, porque su negocio no surge. Va a decirle a Dios: Señor, que esa gracia que tú me has dado haga que la empresa que yo estoy dirigido por ti, sea una empresa de éxito, sea un negocio de éxito, sea un negocio de prosperidad, porque la gracia de Dios fluye a través de mi vida. Si lo puede tomar o no lo puede tomar. También en el ámbito empresarial, que usted pueda decir: salgo de esa crisis porque la gracia de Dios reactiva lo que yo hago. Y donde yo coloque mi mano será prosperado, porque la gracia de Dios está conmigo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Por eso dice Gálatas capítulo 2 verso 21. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero Pablo decía: no desecho la gracia de Dios. Primero, para la salvación, somos salvos por gracia, pero también para todos los aspectos de la vida. Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios funciona en la familia. La gracia de Dios funciona en nuestros estudios. La gracia de Dios funciona en nuestras empresas. La gracia de Dios funciona en todo lo que tiene que ver con nosotros. Y cuando la gracia de Dios está con nosotros, las cosas van a cambiar. Yo anhelo que usted tome esta palabra y que usted pueda decir y pueda decidir: no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, sino que desde este día yo me proyecto a cosas que nunca antes imaginé, porque la gracia de Dios está conmigo. Ahí en 1 de Samuel 2:9, en la parte B, Ana, que era una mujer estéril, que no había podido tener hijos, pero ella fue al templo a orar pidiéndole al Señor un hijo, y Dios se lo dio. Porque cuando uno le pide a Dios con sinceridad, Él dice que si clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces Dios le dio el hijo, y después Ana se entregó ese hijo a Dios y celebró con un cántico que está en el capítulo 2 de 1 de Samuel. Y en medio del cántico, Ana dijo en el versículo 9, en la parte B, dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Diga conmigo: nadie será fuerte por su propia fuerza. Vuélvalo a decir conmigo: nadie será fuerte por su propia fuerza. Somos fuertes es por la gracia de Dios. Quizá ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué no puedes lograr salir y superar la crisis? Porque has pensado que es con tu fuerza. Pero la palabra dice: nadie será fuerte por su fuerza. Hoy les quiero animar para que nosotros confiemos en el poder de la fuerza de Dios, y que confiemos en la gracia de Dios, y que hoy le digamos: Señor, que desde este día mi vida se caracteriza por el mover sobrenatural de Dios, porque no estoy confiando en mi fuerza, sino que estoy confiando en tu fuerza, bendito Padre Celestial. Entonces hagamos un resumen. Por la gracia de Dios hallamos favor y buena aceptación ante Dios y los hombres. Por la gracia somos aceptados ante Dios, que es lo más importante, ¿cierto que sí? Lo más importante es ser aceptos ante Dios, pero somos aceptos ante Dios es por la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Por la gracia somos aceptos ante Dios, pero no solo ante Dios. Por la gracia también recibimos buena aceptación
de las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pídale gracia a Dios. Por otro aspecto está que por la gracia se abren puertas. Sin gracia de Dios, las puertas permanecen cerradas. Cuidado con eso. Y quiero hacer mucho énfasis, quizá puertas han estado cerradas, pero si la gracia de Dios viene hoy a tu vida, muchas puertas que estaban cerradas ahora mismo se van a abrir. ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas? Dígale a Dios: Señor, dame esa gracia para que se me abran puertas en el nombre de Jesús. Pero también cuando la gracia de Dios está, vienen recursos. Dice la palabra, por ejemplo, que a Nehemías le dieron madera, le dieron gente, le dieron permisos, le dieron de todo, llegaron recursos. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, vienen recursos. Recuerde que a Esther le dieron recursos porque le dieron vestidos, le dieron alimentos y le dieron la mejor casa. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, entonces vienen los recursos en abundancia, pero también en calidad. En abundancia y calidad. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? En abundancia y en calidad. Por eso es importante andar en esa gracia, para que esos recursos empiecen a llegar. Yo anuncio sobre tu vida, declaro sobre tu vida que vienen recursos en abundancia y recursos de calidad en el nombre de Jesús. Que vendrán esos recursos de donde quiera que sea, pero esos recursos llegarán sobre tu vida porque tú estás en esa gracia de Dios. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos toman esa palabra? Dele gloria a Dios en esta hora. Fuerte ese aplauso para el Señor. Vienen recursos para tu vida en el nombre de Jesús. Dilo conmigo. Vienen recursos en abundancia y de excelente calidad, porque la gracia de Dios está conmigo. Damos la gloria al Señor. Aleluya. Pero también, amados hermanos, cuando la gracia de Dios, lo que necesitamos es suplido. Y recibimos mucho más, por supuesto. Recibimos también lo mejor, pero como Nehemías tenemos buen éxito. Cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, tenemos buen éxito. Nehemías dijo que todo le fue dado conforme a la benéfica mano de Dios sobre su vida. Es decir, que cuando la gracia de Dios está con nosotros, es la mano de Dios sobre nosotros, y todo lo que se necesite para cumplir el propósito de Dios viene a nuestras vidas. Entonces podemos tener grandes logros, ¿cierto que sí? Por ejemplo, Esther, ¿pensaría Esther que llegaría a ser reina de ese gobierno? Pero llegó a serlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con ellas. Nehemías pudo restaurar toda una ciudad. El apóstol Pablo pudo llenar todo el territorio de la palabra de Dios. Es decir, que por la gracia de Dios podemos lograr lo que a otros les parece imposible. Diga conmigo: por la gracia de Dios alcanzo y logro lo que otros consideran imposible. ¿Cuántos queremos esa gracia de Dios? Necesitamos esa gracia de Dios. Cuando usted vea un imposible, diga: bueno, yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer, y Dios va a fluir a través de mi vida. Es decir, que con la gracia de Dios no hay imposibles. Con la gracia de Dios no hay imposibles. Ayer estábamos en los bautismos, estábamos escuchando un testimonio. Se me acercó un joven a darme el testimonio. Estuvo muchos años en la delincuencia, cierto que sí. Había estado en pandillas, había estado en la cárcel. Lo habían intentado matar, cierto que sí, y nunca lo pudieron matar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo tenía para un propósito. También su esposa, la policía la atropelló, la maltrató, la hirió y la tiró al río para que se muriera, y ella no sabía nadar, pero Dios la libró. Bueno, ellos van a dar el testimonio, están aquí, ellos van a luego a dar el testimonio. Pero el Señor la libró, cierto que sí, tremendo. Estaban en esa vida delincuencial. Pero entonces la tía del hermano le dijo: hay un encuentro, quiere ir al encuentro. Y él vino al encuentro con Dios, y al estar en este encuentro con Dios, Dios transformó la vida de él, la vida de su esposa, y ahora están caminando con el Señor Jesucristo.
Y hoy los estamos recibiendo como miembros en la iglesia. Ellos recibieron, aquí están en la parte de adelante nuestros hermanos. Levanten la mano para que sepan quiénes son ellos. Dios, por su gracia, hace que lo imposible sea posible. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Aquel familiar que usted dice es imposible que él se convierta, ¿cierto? Aquella persona, ¿usted cree que es imposible que Dios haga un milagro? Hermanos, en la gracia de Dios, lo imposible se hace posible. ¿Cierto que sí? Entonces Dios va a empezar a obrar. Tiene hoy que empezarse a desatar una unción de lo sobrenatural, de los milagros de Dios sobre tu vida, no por tu fuerza, sino por la gracia de Dios. Si esta palabra haya cabida en tu corazón y si tú la capturas, no la dejas que pase sobre tu cabeza, sino que tú dices: esta palabra es para mí. Yo quiero, Padre, hoy, desde hoy, caminar en la gracia. Se te van a abrir puertas, cosas sobrenaturales van a pasar. No habrá nada imposible. Dios te dará lo que tú necesitas. Los problemas van a ser resueltos. Las enfermedades se irán. La crisis se irá, porque la gracia de Dios está contigo desde ahora y para siempre. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Dale la gloria al Padre Celestial. ¿Cuántos queremos que la gracia fluya en nuestras vidas? Con la gracia nada es imposible. Con la gracia de Dios todo se hace posible. Lo que está lejano se hace cercano. Lo que quizá nosotros pensamos que no se puede lograr, sí se puede lograr. Toma tú esta palabra y dile: Padre, dame de tu gracia. ¿Cómo viene la gracia de Dios o cómo fluye la gracia de Dios en nuestras vidas? Primeramente es porque nosotros sabemos que Dios es bueno. ¿Cómo fluye la gracia? Cuando nosotros sabemos que tenemos a un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Cuando usted conoce a un Dios que es bueno, entonces su corazón se está preparando para que la gracia de Dios fluya. Tú tienes que decirle a Dios en tu oración: tú eres bueno, Señor. Y tienes que renovar tu mente, porque Satanás te ha dicho que Dios no es bueno. Y que si Dios fuera bueno, ¿por qué tienes problemas? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay cosas en la vida? Ahora, en la vida hay adversidades, hay problemas, pero eso no desfigura el carácter de Dios. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y cuando yo creo en la bondad de Dios, la gracia se desata. La gracia se desata, porque dice que si un padre que es malo le da, si el hijo le pide un pan, no le da una piedra, y que si le pide un pez, no le da una serpiente. Entonces Dios dice que si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios nos dará buenas cosas a nosotros. Porque yo vengo a decirles hoy que nuestro Dios es un Dios bueno. Diga conmigo: mi Dios es bueno. Gloria sea a Dios por esto. Entonces usted tiene que revestirse de esa verdad como el soldado que se reviste de una armadura y decir: mi Dios es bueno. Y cuando usted lo adore y cuando usted lo alabe, siempre va a declarar: mi Dios es bueno y tiene lo mejor para mí, porque eres un Padre bueno y no me dará una piedra para comer, ni una serpiente en vez de un pescado. Me dará todo lo que su bondad tiene para mí. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Diga: mi Dios es bueno. Entonces la gracia fluye cuando nosotros aceptamos la bondad de Dios, que Él tiene cosas buenas, y se lo expresamos en nuestra alabanza, se lo expresamos en nuestra adoración y le damos a Él toda la gloria. Segundo, la gracia fluye, primero, sabiendo que Dios es bueno. Segundo, anote, porque usted quiere que fluya la gracia sobrenatural. La gracia sobrenatural fluye cuando nosotros permanecemos en nuestro Dios, ¿cierto? Cuando nosotros permanecemos en nuestro Dios y dependemos, permanecemos y dependemos. Diga conmigo: cuando yo permanezco y dependo de Dios, su gracia fluye en mi vida. Juan capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el punto que estamos mirando es que la gracia fluye cuando nosotros permanecemos. ¿Qué es permanecer? Es estar conectado con Dios. ¿Es estar qué? Conectado con Dios. Hoy la gente se conecta por las redes sociales. Hay gente que nos está escuchando, nos está viendo por la transmisión de televisión. Se conectan con nosotros, ¿cierto? Pero tenemos es que estar conectados siempre con Dios. Es decir, una comunión estrecha con Él, ¿cierto? Una vida de la palabra, una vida de adoración, una vida de estrecha comunión con Dios. Dice que el que permanece en Él, si tú quieres que la gracia de Dios fluya, permanece, cultiva la comunión con Dios, ama la presencia de Dios, ama estar conectado con Dios. Pero el segundo aspecto de este punto es: depende de Dios. Diga, dependo de Dios. Porque es importante entender esto. Cuando, por ejemplo, un racimo de uvas tiene vida y las uvas se forman y el fruto se forma mientras permanece conectado a la vid, ¿cierto? A la planta. Y entonces de la planta fluye vida. De la planta fluye vida. La savia llega y produce flores. La savia llega y produce frutas, porque está conectado el sarmiento a la planta. ¿Estamos de acuerdo? Y algo maravilloso pasa mientras ese sarmiento, esa rama está conectada a la planta. La vida de la planta fluye y hay resultados. Por eso tenemos que permanecer y depender de Dios, para que la vida de Dios fluya y dé vida, para que la vida de Dios sane al enfermo, para que la vida de Dios reactive la economía, para que la vida de Dios transforme a ese hijo, transforme a esa hija. Si tú estás conectado con Dios, la vida de Dios va a fluir, y cuando tú dependes de Dios, lo sobrenatural se volverá natural, porque es la vida de Dios que fluye a través de ti y hay resultados para la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor? Por eso hemos leído ahí en 1 de Samuel, cierto, que dijo Ana: nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Somos fuertes en la gracia, somos fuertes en la fuerza de Dios, permanecemos con Él y dependemos de Él. ¿La tomamos o no la tomamos? Entonces, primero, la gracia fluye cuando nosotros reconocemos que Dios es bueno. Segundo, cuando estamos permaneciendo en Él. Y tercero, cuando dependemos de Él. Pero en cuarto lugar, la gracia viene cuando nosotros buscamos ser humildes en la presencia de Dios. A veces eso es lo difícil. El libro de los Proverbios, por favor, vamos a mirarlo. En el capítulo 3, verso 34. ¿Quiénes tienen Biblia? Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios 3:34 de la siguiente forma, leámoslo literalmente: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los que, a los humildes dará gracia. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios sobre su vida? Entonces digámosle al Señor: ayúdanos, Padre, a conservarnos humildes delante de ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ¿qué? Os exaltará cuando fuere tiempo. Por eso el tener una actitud humilde permite que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. Este texto que hemos leído en Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice que Él escarnecerá a los escarnecedores, pero que Él le dará gracia a los humildes. Quizá la gracia no está fluyendo en tu vida porque eres muy orgulloso o muy orgullosa. El orgullo es algo que es muy inherente a nosotros, ¿cierto? No podemos decir como un pastor que él creía que era muy humilde y dijo: mi único orgullo es ser humilde. Era orgulloso de su humildad.
Ningún ser humano es humilde por sí, sino por la obra de Dios. Entonces tenemos que decirle: Señor, yo quiero reconocer que tú eres el poderoso y líbrame, Señor, y perdóname cuando yo me he llenado de autosuficiencia. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando yo me he llenado de orgullo, cuando yo he pensado que yo soy el que lo voy a hacer, cuando yo he dicho: es que yo tengo la capacidad de hacerlo. Perdóname porque me ha faltado mucha humildad. Pero la Biblia dice que Dios le dará gracia a los humildes. Allá en Primera de Pedro vamos a mirar la palabra de Dios, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Y da gracia a los humildes. Pero me llama la atención que este versículo está en el contexto de la juventud, ¿cierto? Porque a veces algo que caracteriza a algunos jóvenes es la soberbia. La mamá le dice: mi hijo, no haga eso. Mamá, usted es una ignorante, usted no sabe lo que está hablando. Yo sé, yo soy un profesional, yo soy un universitario, yo sé cómo hacer las cosas, mejor cállese, ¿cierto? Y hay muchos jóvenes que deshonran a las autoridades, a sus padres, a sus líderes espirituales. Por eso en este contexto dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Es decir, una actitud de respeto, de reconocimiento a la autoridad. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, para someterse se requiere ¿qué? Humildad, reconocer la autoridad, reconocer que me puedo someter a otra persona. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero dará gracia a los humildes. ¿Queremos que la gracia de Dios fluya? Volvamos a la humildad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos queremos volver a la humildad? El Señor le habló a mi esposa y le dijo: de mí, mi siervo ha olvidado la humildad. Tremendo. Y ella me lo dijo: ay, Señor. Y usted viera cómo yo me sentí, porque Dios nos advierte y nos dice: estás muy subido, te estás pasando, te estás ensoberbeciendo. Y si uno no le hace caso a tiempo, entonces lo que uno hace es lo que sufre las consecuencias: la familia, el ministerio, las finanzas, la empresa, y empieza todo a descender. Pero si nosotros volvemos a la sencillez y a la humildad, los cielos hoy se van a abrir sobre nuestras vidas y la gracia de Dios empezará a fluir. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Nos vamos a humillar ante nuestro Padre, vamos a ser sencillos. Cuando Dios nos bendiga, no nos vamos a envanecer, sino que vamos a decir: Él fue el que lo hizo, le daremos siempre la gloria, y entonces la gracia seguirá fluyendo de una manera poderosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, importante esto. En quinto aspecto está, y terminamos, que debemos sintonizarnos con los propósitos y tiempos de Dios para que su gracia fluya. Nosotros vemos que Nehemías y Esther y Pablo y todos en los cuales fluyó la gracia de una forma tremenda, fue cuando ellos se sintonizaron con el plan de Dios, ¿cierto? Tú tienes una empresa, ¿cierto? Pero quizá tú tienes la empresa para que tú vivas opulentamente. Recordemos lo siguiente: ¿qué propósito tiene Dios con una empresa que nos ha dado? Primero, que Dios sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Estos son principios bíblicos para empresarios. Lo primero que un empresario, uno que vende lo que venda, que tiene un negocio, lo primero que tiene que entender que la razón de ser de ese negocio es glorificar a Dios. ¿Tienes tú en primer lugar a Dios en tu empresa? El lema es: con lo que yo vendo, con lo que yo hago, los servicios que ofrezco, glorifico a Dios. Si no es así, hazlo, vas a empezar a cambiar los enfoques. Si tú lo que haces es para la gloria de Dios, la gracia de Dios fluirá en tu vida. Pero en segundo lugar, no es solamente para que usted se enriquezca, porque algunos dicen: yo quiero tener una empresa para tener plata, ¿cierto? Y la gente se postra ante el dinero. Pero el tener una empresa, sí, que fluya el dinero, pero ese dinero es para cumplir primero los propósitos de Dios. ¿Cierto que sí? Por eso hay principios del dar a la obra de Dios.
¿cierto? Del diezmar, del aportar a la obra de Dios. Entonces, cuando tú quieras que tu empresa tenga la gracia de Dios, pon a Dios primero y hónralo con tus finanzas. Entonces Dios dará gracia a tu empresa, Dios dará gracia a tu economía, Dios te bendecirá. Pero también que tu empresa, el propósito sea bendecir a otros. ¿Cierto que sí? Porque es que se ha cultivado un evangelio egoísta en el cual se le dice a la gente: Dios quiere darle de todo y es para usted, para usted. Sí, es para nosotros, pero también es para bendecir a otros, porque el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando tú empiezas a afinar tu empresa en los propósitos de Dios, ¿cierto? Que no es solo para que tú te llenes de dinero, sino también para que otros tengan oportunidades de trabajo, para que otros puedan prosperar, para que otros sean bendecidos. Entonces Dios pondrá su gracia sobre lo que tú haces, porque Dios no premiará sencillamente la persona que piensa solo en Él y en Él y en Él y no piensa en nada más. ¿Quieres la gracia de Dios? Entonces haz empresa para la gloria de Dios, ¿cierto? Honra a Dios con lo que Dios te prospera. Bendice también a otros y entonces no te van a faltar clientes, no te van a faltar proveedores, no te van a faltar recursos. Dios llenará tu empresa de mucha bendición porque estás cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces, por eso estamos diciendo, ya concluyendo, es cómo podemos que la gracia de Dios fluya, cómo podemos ver la gracia de Dios fluyendo en nuestra vida. Es buscando el propósito de Dios para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando yo sé qué quiere Dios que yo haga en la empresa, en el ministerio, en el trabajo, en la profesión que desarrolle, cuando yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga y me sintonizo con lo que Dios quiere que yo haga y le obedezco a Dios en lo que Él quiere que yo haga, no va a faltar nada. La gracia va a fluir, se van a abrir puertas, nos dará contactos, nos dará bendición, nos dará respaldo y no estaremos pobres, no estaremos en la ruina, no estaremos estancados, sino que vendrá la sobreabundancia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? ¿Cuántos le exaltan? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces tenemos que sintonizarnos en los propósitos de Dios. Por algo la palabra de Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Lo que pasa es que nosotros empresarialmente, ministerialmente o familiarmente o en todos los aspectos tenemos unos planes tan buenos, son planes tan maravillosos, ¿cierto que sí? Y le traemos a Dios nuestros planes. Los hemos hecho nosotros sin orar, los hemos nosotros hecho sin preguntarle a Dios. Hemos hecho excelentes planes y le hemos dicho: Señor, aquí está mi plan, bendígalo. Nosotros es como el que le dice a un sirviente: haga esto, ¿cierto? Pero es al contrario. Más bien entreguémosle la hoja en blanco al Señor y digámosle: Señor, llene usted lo que usted quiere que yo haga. Y después, cuando el Señor me devuelve esa hoja, yo digo: esto es lo que Dios quiere, Él me ha hablado, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Señor, quiero hacerlo para tu gloria. Señor, quiero cumplir tus propósitos. Señor, quiero cumplir tus planes. Señor, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces la gracia de Dios vendrá sobre ti. Los cielos se van a abrir y tú vas a ver que la vida se vuelve maravillosa, porque por su gracia Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos queremos vivir en esa gracia de Dios? Vamos a ponernos en pie y vamos a alabarle, vamos a glorificarle en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Levántate, levántate, levántate. Amén. Adora a Dios. Levanta tu voz. Dale la gloria. Tu amor es santo. Adóralo, adóralo. Con libertad, no te quedes callado. Levanta tus manos. Sé libre. Sé libre. Sé libre ahora. Sé libre. Sé libre por la gracia. Sé libre. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios. Dile tu amor. Adóralo, adóralo de tu boca. Dile a Dios.
Adóralo al Padre, adóralo al Padre. Dile, tú eres bueno, tu amor es grande. Métete en Él, métete en Él. Adóralo. Cántale, cántale. Levanta tus manos con libertad. Hoy se desata esa gracia. Se desata esa gracia. Se desata esa gracia. Se desata la gracia de Dios.
empresas, son independientes, hacen labores independientes, están en el emprendimiento. Y usted recibe esta palabra que hemos compartido. Y usted dice: desde hoy, mi empresa, mi negocio, mi taller, los servicios que yo ofrezco, desde hoy voy a fluir es en la gracia. Y vamos a rogar que la gracia de Dios fluya en los emprendedores, los negociantes, los empresarios. Vamos a orar por ellos, pero usted va a proclamar que la gracia es la que fluye. Pero usted va a decir: ya no voy a luchar en mis propias fuerzas, sino que va a ser la gracia la que fluye en mí, y yo le voy a dar la gloria a Dios. Sigan pasando aquí adelante, llenen aquí el espacio. Usted es contratista, usted es empresario, es comerciante, tiene una fábrica, tiene una empresa, tiene un taller, tiene un carro, tiene, bueno, no sé. Vamos a rogar que la gracia de Dios fluya en sus vidas de una manera especial. Hagamos solo una línea. Los hermanos del discipulado nos ayudan. Tómense de la mano y vamos a proclamar. Tómense de la mano. Vamos a proclamar que esa gracia fluya. Vamos a proclamar que esa gracia fluya. Tómense de la mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Siga orando. Toda tristeza que hubo, la reprendo en el nombre de Jesús. Tú no vas ahora a entristecerte y afligirte. No vas a llorar porque la situación es difícil, sino que tú vas a decir: mi Dios es bueno. Tú vas a decir: mi Dios es bueno. Tú vas a decir: mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Dígalo: mi Dios es bueno. Venga, Pedro Pablo. Y Dios desata sobre sus vidas la gracia. Ya, en el nombre de Jesús. Ya seré bequeya. Tú no vas a decir más: estoy triste, estoy lamentable.